Dios les bendiga en este día. Ah, Me disculpa, verdad, que no pude, verdad, estar enseñando este pasado domingo, verdad. Pasa que se me complicó el día, pero gracias al Señor, verdad, hoy me ha permitido este momento, verdad, para poder pues enseñar esto. Y gracias a él, verdad, que nos ha dado vida. Y continuando, verdad, esta sería la tercera parte sobre el tema, verdad, de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20, que es el naufragio en cuanto a la fe. Muchos, no sé si se han preguntado esto, verdad, pero muchos han sacado este tema, verdad, este texto fuera de contexto. Muchos hablando, verdad, que comentando que esto es sobre la salvación, no tiene nada que ver con la salvación, que uno la pierde, verdad. Nosotros no podemos asumir y pensar que esto es verdad, porque uno debe tener cuidado. Recordemos que dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no es interpretación personal, ¿verdad? Sino que esto, ¿verdad? Se es dado por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos tenemos dones, pero debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? De tratar de enseñar nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Muchas personas se van conforme a la carne, ¿verdad? Que son los sentimientos, ¿verdad? Porque ya he tenido conversaciones con personas, ¿verdad? Que dicen que no saben mucho de la Biblia, pero ellos hablan y conforme a sus corazones. Entonces eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque por eso debemos de siempre dar versículos y hablar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque para no despertar ninguna confusión, ¿verdad? Y aquí vienen las confusiones, vienen como les diría, las disensiones, ¿verdad? De que yo apruebo esto, yo no apruebo esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que hablamos. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Sobre que íbamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Lo leímos ya al comienzo del video, el número 1. Y leímos, ¿verdad? Todo el capítulo para poder encontrar el contexto. El contexto es, ¿verdad? Que Pablo estaba hablando con Timoteo, ¿verdad? Aconsejándolo, ¿verdad? Que permaneciera en lo que se le había enseñado. Entonces, ¿verdad? Es un consejo, ¿verdad? Que le da Pablo. Y también, ¿verdad? Habla sobre aconsejar, ¿verdad? De no salirse de la sana doctrina. Vemos esto también en los consejos, ¿verdad? Del Evangelio. También, ¿verdad? Se leyó sobre los Gálatas, ¿verdad? De que Pablo estaba muy indignado, ¿verdad? Sobre lo que se estaba predicando. Y esto vemos otra vez, ¿verdad? Lo que sucedió para ese tiempo a Pablo sobre los Galacia, ¿verdad? Que ellos primero, ¿verdad? Habían aceptado por medio de la fe y después, ¿verdad? Fueron perturbados y se dejaron poner ese yugo, ¿verdad? De legalismo por medio de falsos hermanos, ¿verdad? Que lo que hacían era pervertir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, se ha hablado, ¿verdad? No sé si ustedes pueden ir, ¿verdad? También hay un canal de YouTube que se llama, ¿verdad? Enseñanza Bíblica, ¿verdad? Del hermano David Estrada. Pueden ir ahí, ¿verdad? Y si ustedes cada vez que lo vean, ¿verdad? Por favor, hagan un like. Perdón, presionen el like, ¿verdad? Y pueden tocar la campanita para que puedan recibir, ¿verdad? Los videos recientes, ¿verdad? Que se suben. Y así, ¿verdad? Nos apoyan para que esto, mientras más uno lo ve, le hace like, le da el like y se comparte, ¿verdad? Entonces el video resulta ser más, ¿cómo le diría? Más expuesto, ¿verdad? Para que la gente lo vea más, ¿verdad? Entonces,
sería bueno, ¿verdad?, que nos ayudaran en este aspecto, ¿verdad? Así que hemos estado, ¿verdad?, trabajando en Facebook y ahora, ¿verdad?, gracias al Señor en YouTube. Así que sería bueno, ¿verdad?, que nos ayudaran en ese aspecto. Bueno, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Más que todo, ¿verdad?, que explicando lo que significa el naufragio en cuanto a la fe. Habíamos hablado de muchos versículos, ¿verdad?, de otros libros, ¿verdad?, como Gálatas, Romanos, ¿verdad? Y la vez pasada vimos, en el video anterior, vimos lo que es Romanos capítulo 7, del 1 al 25, explicando, ¿verdad? Y quedamos, ¿verdad?, allí, terminamos, perdón, de explicar todo eso. Y ahora pues nos podemos ir vamos a Filipenses, ¿verdad? Sin salirnos del tema, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos dando todos estos versículos, ¿verdad?, para que entendamos, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Vamos a Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 21. A ver, yo creo que no vamos a quedar aquí en esto, ¿verdad? Pero gloria al Señor. Como les dije, ¿verdad?, que esto iba a ser lejos, pero es muy importante en estos tiempos porque no sé si ustedes han leído, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que antes que venga el Señor Jesucristo, muchos se apartarán de la fe, de la verdad, ¿verdad? Escuchando espíritus engañadores, ¿verdad? Doctrinas de demonios. Y esto, ¿verdad?, que el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Eso es lo que vivimos ahora, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad?, muchos piensan que los que se han apartado de la verdad piensan que ya perdieron su salvación, ya ellos van dedicados al lago de fuego y que se van a quedar aquí en la tierra, que no van a ir al cielo porque no estaban preparados. Y esto no es así, ¿verdad? Muchos hablan también sobre las 10 vírgenes, ¿verdad? Que si no estás preparado, no vas al cielo. Si no estás preparado, no te vas en el rapto, ¿verdad? Y esto, la palabra del Señor lo refuta, ¿verdad?, esta mala enseñanza, ¿verdad?, que muchos han enseñado, ¿verdad? Porque el Señor se estaba refiriendo conforme al pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Recordemos que la iglesia tiene que ser raptada primero para que el Señor comience a trabajar otra vez con los judíos, porque fue una pausa que hizo el Señor, ¿verdad? Por eso Jesucristo, ¿verdad?, cuando fue rechazado, escogió al apóstol Pablo para que él llevara el evangelio más a los gentiles y los otros apóstoles a los judíos, ¿verdad? Claro, a gentiles también, pero trabajando más con los judíos. Y con este transcurso del tiempo, ¿verdad?, en los libros de Actos, ¿verdad?, Hechos de los apóstoles, ¿verdad? Leyendo todo el libro vemos, ¿verdad?, una clara transición de judíos a gentiles. Y esto sucedió porque lamentablemente, ¿verdad?, los judíos rechazaron al Señor. Al comienzo, ¿verdad?, en el Viejo Testamento rechazaron al Señor Dios Padre. Que este es el esposo. Muchos confunden esto, entendamos, ¿verdad? Dios es el esposo. Recuérdense que se dice claramente en la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios, el esposo, Israel, físico. Físico. ¿Y quién es el novio? Jesucristo. Entiendan, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que cuando la iglesia sea arrebatada por el Señor Jesucristo, que lleva a su novia, ¿verdad? Porque todos estamos sellados. La novia de Jesucristo son todos los que estamos sellados por medio del Espíritu Santo y nosotros no perdemos su Espíritu Santo. Nosotros podemos enfriarnos, nosotros podemos ir al mundo, ¿verdad? Pero claro, como andamos pecando, ¿verdad?,
nosotros no vamos a vivir mucho tiempo, ¿verdad? Eso es lógico, porque dice la palabra del Señor que el alma que pecare se morirá. Así dice mucho, ¿verdad? Pero leyendo el capítulo 6 de Romanos es muy diferente, ¿verdad? No podemos mezclar los versículos, los versículos, ¿verdad? Por ejemplo, siempre sacan este versículo de Ezequiel, que es el alma que pecare se morirá. Recordemos que el Espíritu Santo, cuando se nos ha dado, ya nosotros ya pasamos de muerte a vida. Jesucristo es el que nos da la vida eterna por medio del Espíritu Santo. Pero esto, ¿verdad? Lo podemos dejar más adelante porque esto ya sería otro tema. Entonces, enfoquémonos, ¿verdad?, en lo que dice la palabra de Dios sobre lo que se está explicando sobre el naufragio de la fe, en cuanto a la fe. Quería recalcar esto, ¿verdad? Porque muchos confunden esto y piensan que los hermanos que han caído, los que se han apartado, ¿verdad?, ya no son salvos. Y esto no es así. Uno que ha creído en el Evangelio de Salvación es salvo, siempre salvo, ¿verdad? Porque uno que piensa que la salvación se pierde desde su inicio, tratando de hacer buenas obras para llegar al cielo, no ha entendido la salvación. No puedes perder algo que no te pudiste haber ganado. Entonces, si no entiendes, si piensas que hay que hacer algo, no has entendido la salvación, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que hay personas que no son salvas, que no han creído el Evangelio, aún estando en las iglesias, no han creído en el Evangelio. No les ha resplandecido, ¿me entienden? Y los que han aceptado el Evangelio han sido salvos. Estas personas son salvas. Entonces, lo que sucede es, cuando uno va al mundo, ¿verdad? Lo que sucede, ¿verdad? Un hermano no va a vivir en la carne por mucho tiempo, ¿verdad? Por el mal testimonio, ¿verdad? Y esto lo pueden leer en el capítulo 8 de Romanos. Claramente lo dice allí. Capítulo 6. Entonces, por un mal testimonio, imagínense, ¿verdad? Robando, andar en fornicación. Ya, el Señor, esto hablamos antes, ¿verdad? El Señor lo que nos da es una enfermedad. Si no nos arrepentimos, ¿verdad? Y no nos apartamos de esto, pues entonces el Señor lo que hace es darnos y nos lleva, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Filipenses capítulo 3 del 8 al 21, ¿verdad? Y leamos, ¿verdad? Dice así: y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por perdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. ¿Ya vieron? Que nosotros no dependemos de la ley para ser salvos. Nosotros solo dependemos de creer de que Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo lo hizo todo por medio de la fe, ¿verdad? Versículo 10, para conocerle a Él, a Jesucristo, ¿verdad? Y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte. Si en alguna manera yo llegase a la resurrección de los muertos. No que ya haya alcanzado. Unos piensan que no hemos alcanzado la salvación. Y esto no es así. No está hablando esto, Pablo. Leamos más, ¿verdad? El versículo 12 otra vez. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Mas yo prosigo para que aprehendiere aquello por lo que yo soy también aprehendido de Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber aprendido, empero, una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las cosas que están delante. Prosigo hacia el blanco, por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ya vieron, aquí piensan, ¿verdad? Al leer que dice Pablo, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero ¿cómo es posible que ahora diga que ya somos perfectos? Ya vieron que es una mala interpretación, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado cuando leemos la palabra del Señor. Un falso nos puede dar un versículo. Yo puedo predicar lo que sea en un versículo. Puedo decirle cualquier cosa. Pero si nosotros no leemos todo el capítulo completo, nosotros no vamos a leer. Si no lo leemos, no vamos a ver el contexto. Debo tener mucho cuidado. Leamos otra vez, ¿verdad? El 14 en adelante. Prosigo hacia el blanco, por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, todos los que hemos nacido de nuevo creyendo el Evangelio de salvación, somos perfectos ante los ojos del Padre Celestial. No por mis obras, es por la obra de Cristo. Lo que ve el Padre Celestial en mi alma, porque es mi alma lo que ha salvado el Señor Jesucristo, la alabó. Recordemos que los sacrificios que hacía el pueblo de Israel solo purificaban la carne. No podía purificar el alma. Entendamos esto. Lo que hizo Jesucristo de ir al cielo, llevar su propia sangre, él mismo siendo el sumo sacerdote. Entendamos esto. Jesucristo siendo el sumo sacerdote porque nunca pecó. Entonces, él no solo siendo el sumo sacerdote, sino que tomando, imagínense, el mismo orden según el orden, ¿verdad?, de Melquisedec. Él es el sacerdote inmutable. Entonces, lo que hace el Señor es llevar su propio sacrificio. Como él nunca pecó, él puede llevar su propio sacrificio hasta donde está el Padre. ¿Ya? Entonces, lo que nos hace perfecto es por medio de creer de que Jesucristo limpió nuestras almas. ¿Cómo el Señor Jesucristo limpió nuestras almas? Volvamos otra vez a este tema. Vámonos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 23, 24. Hebreos 9, ¿verdad? Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas, la sangre de Jesucristo. Con estas. Empero las mismas cosas celestiales con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en lugares santos hechos de manos, no el que se hizo, ¿verdad?, con Moisés, ¿verdad? Porque lo que hizo Moisés fue la réplica, la que está en el cielo, que está el verdadero en el cielo, ¿verdad? Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, donde fue Jesucristo a llevar su sangre. Allí es, ¿verdad? Mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros. ¿Quién va a hacer esto? Nosotros no podemos hacer esto, ni nadie. Si uno dice que uno puede limpiarse a sí mismo, de que mantener tu salvación por tus obras, tú tienes que ser más santo que Jesucristo. Y eso no tiene lógica. Es que no puede. Nosotros nacemos con pecado. Entonces, ¿cómo yo voy a poder hacer esto? Primero, dice la palabra del Señor que no puede entrar ninguna corrupción, ni sangre. Nuestra sangre es corrupta, nuestra carne es corrupta. ¿Cómo yo voy a llevar esa obra y ser más santo que Jesucristo? Jesucristo
Entendamos algo. Dos velos. Son dos velos los que habían, ¿verdad? Recordemos que el sacerdote entraba hasta el velo, el primero. ¿Quién venía? ¿Quién era el sacerdote del Señor Dios Padre? Melquisedec, ¿verdad? Este era el que llevaba. Este era el que llevaba. Porque esto tenía que ir, ¿verdad? Pero no podía, nadie podía hacer esto. Recordemos que dice la palabra del Señor que Jesucristo se le dio potestad en el cielo, la tierra, en todo, el infierno, en todo, ¿verdad? De esta manera, el Señor Jesucristo venció al diablo. Le quitó la llave, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, todas estas personas, lo que sucedió cuando Jesucristo, ¿verdad? Llegó hasta el Padre, entrega su sangre, lo que sucedió, ¿verdad? Quitó estos velos, ¿verdad? De que nosotros no podíamos tener una relación directa con Dios. Ahora, cuando Jesucristo llevó su sangre, todas estas personas que creyeron en el Señor, aún en el Viejo Testamento, porque nadie podía ser salvo por obras. Entendamos esto. Nadie podía ser salvo por obras. Ahora, los sacrificios que se llevaban no eran de uno mismo, era de un animalito inocente, representando al Cordero de Dios, Jesucristo. Israel, recordemos, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor, lo que habla de la Pascua. Pusieron la sangre, ¿verdad? Nosotros le llamamos mocheta, ¿verdad? En las puertas, ¿verdad? Representando para que la muerte no pasara. Esto siendo protegido por la sangre, representando también a Jesucristo, la sangre que el Señor había prometido desde el principio, desde que Adán y Eva pecó. Entonces, todo esto lo que hizo Jesucristo, por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Todas las personas que estaban en el seno de Abraham, el Señor Jesucristo cuando resucitó, se llevó a todo esto. Esto es lo que hizo Jesucristo. En ese tiempo, en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo salía y entraba. Salía y entraba. Recordemos que el profeta, y era profeta, ahora recordemos, David, el rey David, no solo era rey, sino que profetizó. Muchas veces leemos, ¿verdad?, los salmos. Hay muchas profecías. Unas que son cumplidas ya y otras que se tienen que cumplir, ¿verdad? El Espíritu Santo entraba en David, ¿verdad? Pero cuando pecaba David, salía. Recordemos que David también oraba al Señor: Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. No podía permanecer el Espíritu Santo porque Jesucristo no había aparecido, primero. Segundo, Jesucristo tenía que ser perfeccionado, glorificado, porque Jesucristo no pecó. Jesucristo vino, nació en la ley. Para cumplir la ley tenía que venir en carne, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Como entró el pecado en la carne, ¿verdad?, en el hombre, por medio de Satanás, el engaño de Satanás, ¿verdad? Por eso Jesucristo tenía que ir a limpiar todas las cosas del cielo. ¿Quién fue el que pecó? ¿De dónde viene el pecado? De Satanás, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo es más poderosa de lo que nosotros nos imaginamos. Y esto muchos no lo entienden. Es más poderosa de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, es algo muy errado decir que la salvación se pierde sin tener este conocimiento, ¿verdad? Porque nosotros, al entender lo que dice la palabra de Dios, leamos otra el 23-24, ¿verdad? El versículo de Hebreos 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas. Fuesen purificadas con estas. Pero las mismas cosas celestiales con mejor sacrificio que estos, la sangre de Jesucristo. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. Imagínense.
25, empero, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. Imagínense, Jesucristo una vez, y él nunca pecó, y él no llevó sangre ajena, llevó su propia sangre ofreciendo al Padre. De esta manera, el sacerdocio, imagínense que no tenía que, los sacerdotes morían, en el Viejo Testamento morían y tenía que salir otro. Por eso se dice que Jesucristo, ese sacerdote, el sumo sacerdote, es inmutable. Imagínense que no solo tomó esta posición del terreno, sino que también celestial, porque reemplazó a Melquisedec. Entonces, de esta manera, el sacerdocio se reemplaza a Jesucristo, que es eterno, eternamente para siempre. Reemplaza también a Melquisedec, y él es el que intercede por nosotros. Teniendo este conocimiento de el poder que tiene la sangre de Jesucristo, me da, no sé, me da algo que me hace apartar del pecado. Me hace apartar del pecado porque me hace ver sucio. Yo no puedo hacer absolutamente nada por mí, sino que veo a la sangre de Jesucristo. Lo que ve el Padre en mí es la sangre de su Hijo, no mis obras. Nosotros debemos entender esto y tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Es muy triste en estos tiempos, ¿verdad? Nosotros debemos de mantener este pensamiento, y esto es lo que hablaba Pablo, ¿verdad? Obrar nuestra obra o nuestra salvación, ¿verdad? Con temor y temblor. No está hablando Pablo de que nosotros perdemos la salvación. Pablo no está hablando de esto. Y imaginémonos, ¿verdad? Sigamos leyendo. Vamos a Filipenses otra vez, capítulo 3. Capítulo 3, ¿verdad? Ahí hemos quedado en el 15. Así que todos los que somos perfectos, seamos de esta mente. ¿Ya vieron? Yo tengo que tener perfecto. Yo soy perfecto, pero no yo mismo. Yo no, por mí mismo, no. Perfecto por Jesús, perfecto por Jesús, perfecto por Jesús. Así que todos los que somos perfectos, seamos de esta mente. Y si vosotros tenéis otro sentido en la mente, esto también os revelará Dios. 16. Pero a los que hemos ya llegado, vamos por la misma regla y pensamos una misma cosa. Y esto es lo triste. No todos pensamos de esta misma cosa ya. Somos pocos los que pensamos de esta misma cosa. 17. Hermanos, sed juntamente seguidores de mí y mirad los que anduvieren así como nos tenéis a nosotros por ejemplo. 18. Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo, llorando. Pablo con dolor, porque él lo supo, que enemigos son de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre. Todos los que andan predicando el diezmo, ¿verdad? Se aprovechan de los hermanos, predican que la salvación se pierde para poner temor al hermano, ¿verdad? Y este yugo, yo tengo celo y no me gusta ver a un hermano con temor, sin tener esa capacidad de que el hermano alabe al Señor en espíritu y en verdad, como lo manda. Espíritu que nos ha dado el Señor y en verdad, de ser libre, ¿verdad? De que todo es no. No alabes al Señor. Si no te arrodillas, no te escucha el Señor. Todas estas cosas, todo este legalismo, ¿verdad? Que aparta de la verdadera adoración de un cristiano de todo corazón. Lo que hace el legalismo pone
pone tensión, pone miedo, pero no con amor. Nosotros debemos tener temor al Señor, pero con amor, no con terror, solo terror, terror, terror. Antes yo tenía este pensamiento y le doy gracias al Señor que me ha liberado. Yo me acuerdo que si cometía algún pecado, lo primero que se me venía a la mente, cuidado, me predicaban, cuidado que puede quitar a tu hijo, le puede quitar tu vida, la vida a tu hijo. Pero yo no entendía el amor de Dios hacia mí, porque el Señor me amó primeramente a mí, y esto es lo que entendió el apóstol Juan. Diferencia con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro siempre tenía este pensamiento: yo tengo que amar al Señor, yo tengo que amar al Señor, tengo que amar al Señor. Pero Juan entendió. ¿Recuerdan cuando Jesucristo, verdad, se acercó? Está en el capítulo 20, ¿verdad? De Juan, 20, 21, no recuerdo, me disculpan. En el versículo 1 al 8, ¿verdad? Donde Jesucristo se aparece ya resucitado a los apóstoles, que Pedro dijo, ¿verdad?, que se iba a ir a pescar, ¿verdad? Y entonces lo siguieron los otros discípulos, los otros apóstoles. Y el Señor le dice a ellos: hijitos, ¿han pescado algo? El Señor, ¿verdad? Qué bonito cómo el Señor habla de cómo nos ama. Nos dice hijitos. Imaginemos que con qué amor el Señor nos habla. Hijitos. Entonces, ¿verdad? Cuando el Señor dice hijitos, han encontrado algo de pescado, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue la reacción de ellos? Imagínense que el primerito que entendió que era Jesucristo fue Juan. ¿Qué dijo Juan? ¡Es el Señor! ¡El Señor! ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro en ese instante? Como él tenía eso, recordemos que Pedro era: Señor, no te va a suceder nada. Aquí estoy con la espada, yo voy a dar mi vida por ti. Y no pudo. Ese corazón lo tenía Pedro, ¿verdad? De que yo tengo que hacer, así, tengo que hacer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Pedro, ¿verdad? Como estaba desnudo, se puso su ropa, se tiró al agua. Yo voy a donde el Señor, yo voy, ¿verdad? Imagínense que cuando llegó, ¿verdad? Qué bonito que el Señor los proveyó. No solo de tirar la red, encontraron sus alimentos, ¿verdad? Y sobre todo, cuando llegaron ya a la orilla del mar, ya tenía el Señor Jesucristo con su pescadito ya cocinado, preparado para sus hijos, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a imaginar cómo nos ama el Señor, nos apartamos del mal. Pero muchos no conocen el verdadero amor del Señor, y esto es lo que el Señor aborrece, de que no dejan que sus hijos lo amen a como es Él. Conocer su carácter, el carácter de Dios Jesucristo, está desde Génesis hasta el último libro, el último capítulo, ¿verdad?, de Revelación. Y esto está siendo manipulado, y esto al Señor no le gusta. Ahora, cuando el Señor, ¿verdad?, todo el mundo se acercó a Jesucristo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo habla con Pedro. Entonces, vemos que Jesucristo le pregunta 3 veces a Pedro que si lo ama. Pedro, ¿me amas? ¿Qué fue lo que le dijo? Apacenta mis ovejas. Le preguntó otra vez: Pedro, ¿me amas? Y se puso triste. Después, la tercera vez, Pedro dice: ¿me amas? ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice el Señor? Tú lo sabes. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Nosotros debemos entender, ¿verdad?, de que de la manera que el Señor nos habla, nos trata de llamar la atención, ¿verdad? Es muy diferente de lo que ha hecho mucho el hombre, ¿verdad? Ha hecho mucho daño, ¿verdad? Todos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Porque
no somos perfectos hasta que la perfección viene hasta que recibamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Glorificado, ¿verdad? Entonces, vamos a leer otra vez, ¿verdad? El versículo 18 en adelante. Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo, llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en la vergüenza de ellos, que piensan en lo terreno. Por andar pensando solo en cómo saciar su pensamiento, ¿verdad? En la carne, de tener lo que quieren, ¿ya? Lujos, cosas, ¿verdad? Que no convienen. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo. Nosotros no estamos perfectos todavía, pecamos. Vil cuerpo, para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Según la operación de su poder, la operación de David, la operación del hermano Oscar, no, la operación de su poder del Señor, no de nosotros. Por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Leamos Efesios 2:10. Vamos a Efesios 2:10. Escuchemos lo que dice aquí. 2:10 dice: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes que anduviésemos en ellas. Como el Señor todo lo conoce, ¿verdad? Yo no estoy poniendo aquí la doctrina del, ¿cómo es que se llama? Ay, Señor. De los calvinistas, ¿verdad? De que ya el Señor sabe quién se va a perder. Entonces ponen una confusión en la mente del creyente y piensa, ¿verdad? Yo no sé si soy salvo o tal vez soy escogido. No, eso es herejía. Pero lo que quiero que entiendan es, cada creyente que acepte el evangelio de salvación debe tener entendido, ¿verdad? ¿Ya? Como dice aquí, porque hechura suya somos creados en Cristo. Al nacer de nuevo, salvo siempre salvo, el Espíritu Santo mora por toda la eternidad. Ahora, el Señor cuando venga nos va a dar cuerpo glorificado. Nosotros no perdemos el Espíritu Santo. Entonces, como nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor lo que hace es, ¿verdad? Nosotros somos como un arbolito. El Señor nos va cortando para que nazca un retoñito, unas nuevas ramitas, ¿verdad? Nuevas hojas, y nos va moldeando, ¿verdad? Esta es la obra del Señor para hacernos igual, ¿verdad? A Jesucristo. La perfección la vamos a alcanzar cuando el Señor nos dé nuestro cuerpo glorificado. ¿Ya? Ahora, la opción de un creyente, no todos vamos a dejarnos que el Señor nos vaya formando, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa carnalidad, ¿verdad? Que nosotros no queremos y el Señor es caballero. Por eso muchos sufrimos más que otros, ¿verdad? Porque somos rebeldes. Pero no es que nosotros perdamos la salvación. ¿Ya? O que el Señor no nos ame. El Señor nos ama a todos por igualdad. Otra vez leyendo el versículo 10. Porque hechura suya somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Las preparó antes para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora, además de eso, el Señor nos puso el Espíritu Santo y Él puso sus leyes en nuestros corazones. ¿Verdad?
Ahora, Hebreos 13, y aquí ya vamos a terminar, ¿verdad? Hebreos 13, 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz que trajo de vuelta de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí no dice pacto temporal, aquí dice pacto eterno. Os haga perfectos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, aquí dice Él, Jesucristo, no tú ni yo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, no por David o por Oscar, por Jesucristo, al cual es gloria por siempre, jamás. Amén. Por siempre, jamás. Nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Nosotros no. ¿De qué me voy a gloriar yo? Yo hago una obra buena. Yo soy bueno. Yo no estoy glorificando a Jesucristo. Yo estoy glorificando mi carne. ¿Verdad? Debemos entender esto. Entonces, todo esto, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Se han apartado de la verdad. Se han apartado de la verdad. Imagínense, nos queda otra lección, ¿verdad? Que vamos a poner a continuación. Porque esto es largo, pero es muy edificante, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos hermanos que se sienten solos. Gracias al Señor, ¿verdad? Que el Señor me habló, ¿verdad? En su palabra y entendí. Porque yo tenía mucho peso, ¿verdad? Y yo sé que mi hermano Oscar lo sabe. De que estar aquí solo. Y ahora entiendo por qué, ¿verdad? Yo yendo a una iglesia, el Señor, ¿verdad? Siempre me mostraba, ¿verdad? Que no, esto no está correcto, esto no está bien. Yo no puedo mezclar otras doctrinas. No puedo creer que la salvación se pierda. O no puedo creer que un hermano se tire al suelo y hace balbuceo, tira espuma de la boca y todas estas cosas, ¿verdad? Yo me siento raro. Entonces entendí realmente, ¿verdad? Y es triste de que el Señor claramente nos dice que la apostasía tiene que venir. Y esto está pasando, ¿verdad? Y realmente no podemos hacer nada en contra de eso. Lo único que les aconsejo es buscar cómo edificarse con sana doctrina. Porque nosotros ya tenemos ese sentir. Yo sé que muchos lo sienten, ¿verdad? Porque yo sé que no solo yo soy, mi hermano Oscar, y hay muchos, ¿verdad? Más. Y gracias al Señor, ¿verdad? Que no somos los únicos, ¿verdad? Porque el Señor siempre tiene su remanente. El Señor siempre tiene su remanente. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que nos persuadió a ambos, ¿verdad? Para que nos mantuviéramos en lo que Él nos ha dado. Una vez le decía al hermano Oscar, no sé si te acuerdas que te dije, nosotros en el mundo trajimos el hip hop en una ciudad de León. Nos sentíamos orgullosos y todo esto, pero ahora que somos nacidos de nuevo, somos vivos, ¿verdad? Gracias a la sangre de Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida por toda la eternidad. Nosotros ahora, en el pasado, trajimos algo del mundo. Y ahora que estamos vivos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, traer vida, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque todos estos momentos, todos estos tiempos de rechazos, de tanto peso, ¿verdad? Que sé que el hermano Oscar entiende, mi hermano, de ser como, yo creo que un golpe
Yo prefiero un golpe en la cara de que las palabras y acciones de otros recibimos por la justicia, por la fidelidad de mantener la palabra del Señor como se nos fue dada. Y esto es un tesoro que nosotros no podemos dejar. Por eso hay un celo tan grande, ¿verdad? Y siempre hay que tener en cuenta de pedirle al Señor de que nos mantenga humilde para no que la cabezota de nosotros ya no se nos haga grande, ¿verdad? Porque la carne, nosotros no podemos confiar en la carne. Eso es mentira. Entonces, lo que ha hecho el Señor, ¿verdad? En nuestras vidas es algo maravilloso, ¿verdad? Porque yo me considero mi hermano, ¿verdad? Yo conozco su situación. Nosotros somos milagros del Señor que estamos vivos. Mi hermano Oscar, que tiene problemas con sus pulmones, no sé cuántos años son. Y yo ni sabía, yo dependo de una máquina, bueno, del Señor, ¿verdad? Pero el Señor ha proveído esta máquina para que yo pueda respirar. Porque mi respiración se para 3 veces cada hora, ¿verdad? Y a la edad de 40 me dijeron que a los 40 años, pues sí, ya es peligroso esto. Yo no sabía, el Señor me mantuvo 5 años más después de los 40 sin saber esto, ¿verdad? Entonces yo perdía energía, no me sentía, pero el Señor que me daba energía, ¿verdad? Y vida. Y duermo con esta máquina, ¿verdad? Ahora puedo tener esa energía, ¿verdad? Que nunca tuve. Hasta ahora experimenté eso, lo que es dormir normal como un ser humano, como los demás. Y yo le doy gracias al Señor por esto, ¿verdad? Porque, como dice la palabra del Señor, yo creo que en el capítulo 2 de 1 de Corintios, y esto siempre me lo puso el Señor, de que lo necio, lo más necio, ¿verdad? El Señor, o sea, que nosotros, ¿verdad? Lo que somos desechados, lo que somos, un ejemplo como Pablo, ¿verdad? Que él era una escoria para los demás, porque era tan malo, Pablo era tan malísimo. Golpeaba, encarcelaba, mataba. Y por eso, ¿verdad? En la carne yo comprendo, los apóstoles no confiaron en Pablo. Al instante que él se apareció y que dijo, yo ya no soy el mismo. Todos actuaríamos de esa manera. No podemos decir, ay, qué barbaridad, cómo no se dieron cuenta. No, todos actuaríamos lo mismo. Yo les digo, yo actuaría lo mismo. Somos carne. Yo estuviera dudas, ¿verdad? Porque imagínense, pero ¿verdad? Esa fue el milagro que hizo Jesucristo en Pablo, ¿verdad? De cambiar su vida, ¿verdad? Y ese es el plan de Dios. Utilizar la basura, lo que el mundo desecha. El Señor lo ve diferente. De la basura el Señor, ¿verdad? Como un papel que tiramos, ¿verdad? El Señor lo agarra, lo abre y lo va moldeando, imagínense, ¿verdad? Y eso es gloria del Señor, para honra y gloria del Señor, porque nosotros no debemos de ver de lo que éramos para ponernos pesos, no. Miremos lo que el Señor ha hecho de nosotros, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros nos damos cuenta y somos más agradecidos, ¿verdad? Porque de donde nos sacó el Señor, mi hermano Oscar lo sabe, de donde nos sacó el Señor, yo no sé qué hubiera sido de mi futuro. Imagínense, yo tal vez hubiera muerto, no sé, ¿verdad? Pero ha sido un proceso duro, no es fácil, porque la vida cristiana no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena. Han habido muchos momentos, ¿verdad? En la debilidad de que uno tiene como carne que somos, ¿verdad? Yo testifico y glorifico a mi Señor Jesucristo que Él me ha mantenido desde que yo fui salvo. Me ha mantenido, Él me ha enseñado cómo perdonar, cómo ir, ¿verdad? Creciendo en su palabra, ¿verdad?
Y si su voluntad fue que yo estuviera solo todo ese tiempo, pues gloria al Señor, porque ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que es muy difícil encontrar una iglesia que sea de sana doctrina, porque aquí no la hay, ¿verdad? Y yo sé que muchos pasan por esto, ¿verdad? Ahora entiendo por qué, ¿verdad? Yo les digo una cosa, ahora ese peso que sentí todos estos años, ahora yo entiendo de que esto tenía que suceder, ¿verdad? Como pasó el COVID yo no lo sentí porque mi hermano Oscar también, él sabe, nosotros no sentimos esa presión de estar separados, porque el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? A estar en esa batalla, estar solos con hermanos, de no estar con hermanos solos, pero sí estar con el Señor. Nos ha enseñado que Él es el que nos cuida, nos protege, nos provee y nos enseña. Entonces, gloria a Dios por eso, porque no dependemos del hombre. ¿Mm? Y eso es lo más bello que hay. El rechazo. Y esto debía de ser, porque les digo que yo tengo más fuerza ahora que antes, gracias al Señor. Y no me da pena de llorar, ¿verdad? Porque soy más libre que lo que era antes, sinceramente. Pero sí quiero que sepan que van a ver, va a empeorar, va a empeorar. Van a haber más hermanos que se van a apartar. Y esto es así, va a ser así. Nosotros no podemos evitar la apostasía, no podemos evitar el anticristo, no podemos. Nadie. La palabra del Señor tiene que cumplirse exactamente como está escrita. Yo no la puedo parar. Nosotros no somos Dios de decir yo rechazo, yo ato, yo desato. Nosotros no tenemos poder en absoluto, ¿verdad? Entonces yo acepto, ¿verdad? Que voy a ver más. Y lo único que tenemos que hacer es solo seguir predicando el Evangelio de Salvación, ¿verdad? Esta batalla ha sido dura, pero vale la pena, ¿verdad? Porque se ha aprendido mucho. Y sí, mi hermano Ocra, así como escuchás. Ahora entendés, hermano, el por qué muchos han rechazado el Evangelio. Muchos han rechazado la doctrina. Porque esto no solo pasa en el mundo de que ya nadie quiere confiar en el Dios, ya nadie. Por eso yo tengo profundamente en mi corazón y tengo esa convicción de que el Señor ya viene. Ya viene. Porque nadie quiere escuchar. Y esto es lo que va a suceder. Pero que sea conforme el Señor, ¿verdad? Quiere, porque solo Él sabe. Pero para mientras que todo esto pasa, nosotros debemos de continuar. Continuar. No en nuestra propia fuerza, sino que siempre, ¿verdad? Enfocados en el Señor. Porque esta corona, mantener la doctrina del Señor, esperar su venida, alentar a otros, ¿verdad? Debemos de permanecer en eso, en ese fuego, ¿verdad? De que aquí en Timoteo, ¿verdad? Cuando Pablo está alentando a Timoteo, ¿verdad? De mantener ese fuego. Y ahora entiendo, ¿verdad? Que el Señor siempre me ha estado diciendo esto. Porque los ataques del enemigo son peores y se los digo que van a ser esto que estamos viendo, esto es poco con lo que se viene. Entonces, yo les digo, ¿verdad? Cualquiera que vea este video,
que ore, pedir al Señor, ¿verdad? Que nos mantenga a todos unidos, ¿verdad? Y entender qué es lo que es apostasía, qué es el naufragio en cuanto a la fe, ¿verdad? Sí, porque si nosotros sabemos qué es lo que significa esto, entonces nosotros vamos a procurar más de leer, de orar y estar más enfocados de que el enemigo nos va a atacar, ¿ya? Entonces yo les insto, ¿verdad? Y vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Porque nos falta otro. Yo creo que sería ya la última, ¿verdad? En el próximo, porque ya, sí, sería la última. Y gracias al Señor, ¿verdad? Le doy por haberme dado otro día más de vida, ¿verdad? Y a ustedes, no sé quiénes más escuchar. Tal vez esto quede cuando nosotros ya nos vayamos, pero Dios quiera, ¿verdad? Que la gente escuche en estos días. Bueno, Dios les bendiga. Gracias, hermano Oscar, por estar pendiente, militando hasta que sea el Señor, ¿verdad? Su voluntad, hasta donde vamos nosotros. Dios los bendiga a todos. Dios te bendiga, hermano Oscar. Hasta pronto, si Dios quiere.